andan, amigos? Arrancamos aquí, falta uno y como siempre nos vamos a retroalimentar porque no bajé, ahora sí. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, estamos felices, contentos de arrancar un programa más junto con ustedes aquí en la 91.5 y lo raro de todo esto es que no me permite entrar a donde tengo que entrar, pero bueno, estamos felices de estar junto con ustedes en estos momentos, 14 horas 20 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Y bueno, contarles que vamos hasta las 4 de la tarde con esto que hemos llamado Falta Uno, que lo que no queremos es que faltes vos. Y bueno, les voy a contar, tenemos un par de adelantos en esta octava temporada, vamos a recuperar algunos segmentos para el mes de marzo, además de que, bueno, se vienen novedades con una apertura nueva, así que les voy a dejar por ahí. Contarles también que en marzo vamos a estar en el evento de Legendarios, donde va a estar Puerto Seguro y también Rescate. Vamos a tener una participación ahí, así que le vamos a estar dando información para que ustedes sepan cómo no perderse de este gran evento. ¿Cómo anda, Andresito? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo dice que le va? Tranquilo, esperando más calor, pero creo que ya estamos en épocas de... Sí, estamos entrando quizás en la parte baja del tobogán de lo que vendría a ser lo último del verano, para esta semana van a haber madrugadas ya frías para lo que teníamos acostumbrado, como es el de madrugadas de 13, 14 grados, que ya es una cosa ya de otoño, pero bueno, la verdad que se pasó lindo. Le vamos a estar contando que vamos a tener en minutitos a la gente de Corto Plazo, a los chicos que están celebrando 20 años como banda, pero también 10 años de uno de sus discos más emblemáticos, así que vamos a compartir con Facu un poco de su historia y también escuchar buena música. Me acuerdo de Corto Plazo por un tema musical que si lo tiene por ahí, que era Bienvenidos al Reino del Revés, haciendo referencia quizás a una canción, creo que de María Elena Walsh, El Reino del Revés. Así que por lo general el Reino de los Cielos es más o menos similar. Porque para nosotros para los cristianos el perder es ganar, y vos decís, y bueno, pero en un mundo donde todo es competencia, todo es competitivo, hablas de que perder es ganar, que para recibir hay que dar, o sea, es totalmente ilógico, pero bueno, vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más junto con su vocalista y con su líder de Corto Plazo, bueno, celebrando también 20 años no es nada, ¿qué lo tiró? 20 años de la banda Corto Plazo y bueno, 10 años de este disco que sacaron y que bueno, allá a lo lejos queda quizás el 2015, ¿no? Y ni que hablar del 2005, ¿no? Pero bueno, estamos quedando en los viejos, Andresito. ¿Qué os caviláis en vuestro corazón, Andresito? Es importante saber eso. Bueno, vamos a estar hablando también de otras cosas. Por ejemplo, los titulares que siempre hacemos en el inicio del programa y también las cosas que podemos hablar. Vamos a estar compartiendo algún comentario. Siempre es interesante saber qué está pasando en el mundo, con nuestra mirada, quizás, a ver si a mí me deja aquí el celular. Le cuento que estoy acá. Dice aquí, Rich Mullins, el legado de un trovador de la fe. Después, la estrella del Arsenal, Everett S., declaró, quiero que todo lo que haga glorifique a Jesús. Estamos hablando del Golden Boys, del Bible Boys se llama, hay como un grupito
de situaciones donde se llaman los chicos de la Biblia, así como está el Golden Boy, que es el chico de oro. Ahora está esta nueva modalidad o categoría, porque bueno, el Arsenal de la Premier League en el fútbol tiene unos cuantos jugadores que no reniegan de su fe, y eso está siendo de testimonio. También, bueno, vamos a estar hablando de algunos titulares, si la página me lo carga, que por ejemplo, cuando tu prójimo acepta el cristianismo como algo bueno, pero no verdadero. Interesante lo que vamos a estar compartiendo, haciendo la diferencia. Después, distrito en Estados Unidos, mire esto, distrito escolar pagará 1.5 millones de dólares a padres por imponer a sus hijos la ideología de género. Usted piensa, esto es en Estados Unidos, estamos a nada, y ni que hablar que todavía sigues dando que hablar esta subcultura de los Terians, que está representando una crisis de identidad y dramatización cultural en este vacío actual. Si usted se perdió la terapia de ayer con nuestra psicóloga Lilian Cavadossi, les animo a que lo puedan seguir. Si lo quieren escuchar solamente en Spotify como Falta Uno Podcast, si no, está en nuestro canal de YouTube de Falta Uno Radio, ahí está subida la columna del día de hoy. Y bueno, tenemos más cosas para compartir con ustedes, pero nos vamos a ir preparando porque se viene la entrevista con la gente de Corto Plazo. ¿Qué le parece, Andresito? Y ya al regreso venimos con la entrevista del día de hoy. Diez años después, el disco que marcó a toda una generación vuelve, pero ahora más vivo que nunca. Y cuando hablo vivo que nunca es porque está grabado en vivo, y es por eso que estamos haciendo conexión vía Zoom con Facu de Corto Plazo, que además también este año están cumpliendo 20 años de banda, y la verdad que se nos pasó. Si el 2015 lo vemos como algo lejano, cosa que no me parece tanto, imagínate lo que es 2005, ¿no? ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, más viejo, canoso, con menos pelo. Con más panza. Pero sí, con más panza. Bueno, pero ¿quién nos quita lo bailado? ¿Cuántos asados hay ahí? Uf. Sí, no, increíble. Increíble. Yo también, a mí me pasa mucho eso que decís vos. Miro hacia atrás y digo, ¿cómo puede ser que ya hace 20 años que estamos haciendo música, no? Claro, pero no te da la sensación que vos decís, che, pero a mí me dicen, no, porque 2021, y te lo hablan como una nostalgia, como si hubiesen pasado 50 años. Vos, y 2015 vos decís, está bien, bueno, pero está... Sí, ahí nomás, pero no, es... Es una banda. Es un montón. Bueno, sí, Facu, ¿cuándo fue la última vez que viniste acá a Uruguay? Porque has venido varias veces. Y la última vez fue en el 2020... Ahora me dice, sí, es una banda. No, fue 23 o 22. Me acuerdo que viniste, creo que también... Estuvimos ahí. Creo que viniste con otro muchacho, creo que era Octavio, que se llamaba... Martín. Martín, sí, ahí va, el Martín, sí. Y el apellido que era... Ontivero. Era Ontivero, sí. algo con Obra. Sí. Bueno, Facu, sí, pero no me acuerdo realmente si fue 23 o 22. Pero andamos esto, tampoco fue que mucho, 2 o 3 años, pero claro, sí. Pero bueno, y ahora sé que no estás en Buenos Aires, sino que estás en Córdoba. Sí, ya hace 6 años ya que me voy a Córdoba, y que bueno, me quedé acá, no me voy más de acá. Ahí está. ¿Y qué a Buenos Aires no vuelvo. Está bien. ¿Qué te trajo Córdoba o qué te arraigó Córdoba? Y una esposa. Una esposa cordobesa. Me esposó. Te dijo, de acá no te vas. Sí, vos me querés, bueno, vos te venís para acá. Nada de irnos para Buenos Aires. Y así fue. Nos casamos. En realidad yo vengo acá a Córdoba para casarnos. Y bueno, nos quedamos acá.
En realidad nunca fue el plan, es una historia así un poco larga de contar, pero básicamente mis planes eran todo lo contrario, era que ella se vaya para allá, pero bueno, viste cuando haces planes y no te salen, no te salen, Claro. por algo es, hasta que dije, bueno, Dios, ¿será que vos querés que yo me vaya a Córdoba? Y cuando dije eso, se abrió el cielo así, Pa. y se dio todo lo que no se dio en mi esfuerzo durante tantos años, queriendo que ella se vaya para allá, ¿no? Claro, como Así que- a veces uno como que queriendo forzar, a veces con buenas intenciones, ¿eh? No estoy hablando Sí. porque bueno, a veces dicen, no, queremos forzar a Dios, y a veces hay buenas intenciones, hay también cosas hasta lógicas, eh, Ujú. buenos razonamientos, buenos argumentos, pero bueno, cuando Dios dice, la verdad me importa muy poco esos razonamientos, si tengo algo mejor, uno como que se rinde, ¿no, Facu? Sí, sí, es que no me quedó otra porque honestamente intenté por todos los medios que se dé, qué sé yo, lo de la casa. Claro. Después había una complicación ahí extra que era que ella estaba estudiando y para que ella continúe sus estudios en Buenos Aires no le reconocían Claro, la mitad de la las carrera. riválidas y ese Claro. tipo de cosas, sí. Exactamente. Entonces tenía que como que volver a estudiar de cero. Es una Así masa. que fueron muchas cosas. Y cuando me rendí, y dije, bueno, ¿será que vos, Señor, tenés algo mejor allá o tendré que yo irme para allá? Automáticamente se empezaron a dar todas las cosas Pa, por las qué que yo estaba locura. luchando en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, Facu, además de todo esto, obviamente, entre todas esas cosas me imagino que estaba lo de la banda, ¿no? Claro, eso era como algo muy fuerte para mí, porque todos los chicos son de allá, de Buenos Aires. Claro, para la Entonces, gente de acá de Uruguay, estamos hablando de Córdoba, ¿a cuántos kilómetros queda de Buenos Aires? 700 kilómetros. Es como que nosotros literalmente nos cambiáramos de país, porque, por ejemplo, lo más lejos que de Montevideo, que es la capital, de Uruguay, es Artigas, y queda 600 kilómetros. Claro, es como salirse de Uruguay. Exactamente. Literal, pero siguen en el mismo, ahí va, ahí está lo grande y lo enorme. Y también, a mí me gusta que soy muy federal. Es lo que me gusta de Argentina, no tanto el centralismo, aunque, bueno, hay unas cuestiones históricas ahí, en el cual, por ejemplo, nosotros Uruguay somos muy centralistas, cuanto nuestro prócer es todo federal, y en Argentina son federales, pero en algunos casos tienen mucho centralismo, y bueno, todo pasa por Buenos Aires, Sí, es muy fuerte la figura de Buenos Aires, pero bueno, Córdoba es una provincia también de las más importantes. más fuertes, Santa ¿no? Fe, Sí, es más fuertes. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, están ahí juntitas. Bueno, digamos. la Universidad de Córdoba no es una de las primeras que hay incluso en el continente, o sea, estamos hablando de una provincia muy fuerte. Sí. Y muchos se vienen a estudiar acá también a Córdoba, no solo a Buenos Aires, ¿no? Ujú. Tenés gente de todo el país, inclusive de afuera, estudiando acá en Córdoba también. Son muy buenas, la universidad pública es muy buena. ¿Y el polo de música? ¿Qué tal? Te hablo de los dos polos que quizás nos puede interesar, que es el polo cristiano y no cristiano. ¿Cómo viste vos que viniste justamente de Buenos Aires? Sí, bueno, es como que en Buenos Aires está toda la movida fuerte, musical, ¿no? Sí. De todos modos, acá en Córdoba se vinieron, hace ya un tiempo que están viviendo los chicos de TTL, Marcos Brunet, con todo su equipo, que bueno, ellos son muy, muy conocidos a nivel mundial. Sí. Y digamos que ellos son como los referentes más fuertes de Córdoba, ¿no? Pero siento que como que todavía le falta, más que nada en la movida más por fuera del denominado worship o alabanza de adoración, como quiero llamarlo. Acá hay buenas bandas, pero no tienen el apoyo, no tienen por ahí la masividad, por decir de una manera, lo popular. Sí. De hecho, todos apuntan a Buenos Aires, a salir a tocar a Buenos Aires, a hacerse conocidos ahí. Claro. Porque ahí está como la creme de la creme. Pero bueno, acá yo lo que hago es viajar cada tanto cuando nos toca hacer algún show o algo.
los chicos ensayan por su cuenta y yo voy, trato de ir unos días antes, ensamblamos, pero ellos ya ensayan sin mí, digamos, con la pista de mi voz. Y yo llego, soy como una especie de Luis Miguel que llega y canta, ¿viste? No hace más nada. Bueno, pero pará, porque eso también habla, más allá de, no es por ensalzar quizás tu figura, pero eso también habla de la sinergia que hay como banda, ¿no? Y del conocimiento que tienen, que incluso vos estando en la lejanía, puedan, por ejemplo, hacer esto que es uno del primer disco, o el disco de No me dejaste ahí, luego de 10 años, me imagino que ensayos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Básicamente lo que ensayamos es como el armado del show, porque los temas ya están, ya salen, y se arma más que nada los traspasos ahí, claro, los enganches y esas cosas, pero en realidad los chicos ya tienen todo muy aceitado. Claro. ¿Y en qué momento dijeron, che, esto hay que grabarlo en vivo? Hacía rato ya que teníamos ganas de sacar un disco en vivo. Teníamos algunos temitas ahí sueltos que íbamos sacando cada tanto cuando teníamos la posibilidad de grabarlos vivos con buena calidad. Pero cuando hicimos la presentación, digamos, o mejor dicho, la fecha del aniversario de los 10 años, cuando la diseñamos dijimos, che, estaría bueno grabarlo también y filmarlo también, ¿no? Como dejarlo como de recuerdo. Y bueno, hicimos todo lo posible ahí para hacerlo, para llevarlo a cabo, y gracias a Dios lo pudimos hacer, porque bueno, no solo había que grabar el audio, sino también filmarlo, y bueno, eso todo tiene su costo, digamos, claro. Y bueno, tenemos unos amigos que realmente se la jugaron ahí, nos dieron una gran mano. Y bueno, se pudo llevar a cabo. Y lo bueno es que filmamos y grabamos todo el recital. O sea, lo que hicimos ese día fue tocar el disco de principio a fin, todos los temas. Después hicimos un corte y seguimos tocando ya varios temas. Eso también está grabado, así que en algún momento lo iremos sacando, ¿no? Mirá qué bueno. Pero fue una fecha muy linda porque pudimos dejar todo eso registrado. Fueron como 2 horas y media de show. Wow. Así que tenemos ahí material para seguir tirando. Y Facu, ¿qué emoción te acordás? ¿O cómo te sentiste a lo que eso fue en Niceto Club, ¿no? Incluso hasta con lo que llaman ahora sold out, ¿no? Eran, para mí, entradas agotadas, o sea. Claro, sí. Pero bueno, contame un poquito de la noche esa. Fue como hablábamos recién al principio de la nota, ¿cómo me sentí? Me sentí viejo. Yo hoy estaba, mirá, te cuento, a mí una de las canciones que quizás con la cual yo conocí Corto Plazo era El Reino del Revés. Y que bueno, que vos decías, mirá que... ¿Esa la cantaron? Sí, obvio. Esa es como el quitamancha de Rescate, claro, que no puede faltar. Sí. Esa es como... Y es la que te hace sentir más viejo, ¿no? Uy, totalmente. Sí, creo que es la canción que más canté en mi vida. Literalmente. La canción que más canté en mi vida es esa. Porque sí, a todos lados donde voy, che, Paco, cantate El Reino al Revés. Bueno, y es así. Pero, ¿sabés lo que me pasó? Bueno, fue una fecha muy linda donde muchos de los que habían empezado con nosotros o que habían empezado ahí al poco tiempo de que nosotros iniciamos, fueron ya a ese reci, pero ya fueron con sus hijos, ¿entendés? Entonces fue como, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Esto eran los adolescentes que nos seguían a nosotros y de repente aparecieron. Y bueno, pasó mucho de esto, de como del cambio de ahí de generacional, pero a la vez compartir eso, ¿no? Porque ahora ya venían sus viejos con sus hijos y los hijos seguían como escuchando... Estaban uniendo una generación a través de la banda, ¿no? Y de los temas. Claro, es que sí, porque ya son casi 20 años, como te digo. Entonces uno no se da cuenta, pero es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y muchas vivencias, muchas experiencias, y aparte vos venís y mirá, yo esta canción la escuché por primera vez. Y ahí entras, ¿viste? Y le pasás. A mí lo que me gusta es el hecho de poder transmitir buenos valores, buenos
música a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 14 años, por ejemplo, entonces me salió un poquito más reggaetonera, más le gusta Claro. todo lo que sea, pero bueno, cuando estoy en el auto, la música la manejo yo. Entonces, esto es lo que escucha papá y nada, y ahí tengo, yo me crié con Puerto Seguro, con Rescate, con Kiosco, después vamos sumando, por ejemplo, tengo listas con Corto Plazo, con otras bandas más de Argentina, porque aparte a mí, desde antes de ir de conocer a Jesús, el rock argentino tiene una influencia aquí en Uruguay, desde Fito, Charlie Spinetta, entonces todo lo que sea Los Redondos, Soda, o sea, todo lo que sea de Argentina y de rock, yo por lo menos Claro, te influenció. Claro, entonces el poder decir, mirá, esto también está bueno y además hoy estaba hablando, porque claro, cuando vos hablas del reino del revés, también eso es una frase o es algo, también una canción de María Elena Walsh, ¿no? Es una canción infantil, sí, muy famosa. Muy famosa. Que eso también tiene su historia. Creo que María Elena Walsh es también la que canta la de Manuelita. Claro, sí, sí. Entonces es como Sí, que sí. es todo y el poder hablar de ese reino del revés, pero ustedes le dieron algo que también el reino de los cielos muchas veces es ilógico, ¿no? Hoy le estaba diciendo ahí al inicio a la audiencia claro, el reino del revés muchas veces nosotros decimos que para ganar hay que perder, para recibir hay que dar, y es para el mundo ese mensaje es A contramano, sí. bueno, Sí, contracorriente. Sí, bueno, no hay casualidad en eso, porque de hecho yo crecí escuchando María Elena Walsh. Claro. Yo tenía mis cassettes de María Elena Walsh y mis viejos me lo hacían escuchar. Claro, había muchas cosas que eran así infantiles, pero que tenían un mensaje re poderoso Claro. detrás. Era una época también de dictadura, Sí. cuando ella componía y escribía esas canciones, entonces también había cosas así que parecían infantiles, pero en realidad no. claro, mucha alegoría, mucha metáfora. Sí, exacto. Que después me di cuenta cuando fui creciendo, ¿no? Claro, Pero cuando sos sí. chico no te das cuenta de esas cosas. No. Entonces, puntualmente esa canción a mí, o sea, yo crecí con esa canción. Y cuando descubro o me doy cuenta, che, el reino de Dios también es el así. reino del revés. Claro. Porque, encontramos tantas cosas que van en contra o a contramano o contracorriente de lo que este mundo enseña, que realmente es el reino del revés. Y Facu, ¿y cuándo te diste cuenta de eso? ¿Cuándo te hizo clic? Que vos decís, mirá lo que decía María Elena Walsh, y yo estoy leyendo esto en la Biblia y es tal cual. ¿Te acordás ahí cuando te hizo clic? No me acuerdo puntualmente de eso, sí me acuerdo de cuando me puse a pensar, que fue en el año 2005 que yo compongo esa canción, y empiezo a pensar yo en plena época ya de mi saliendo de la escuela casi. Yo siempre fui un pibe que nunca me enganché, nunca me gustó, por ejemplo, no sé, salir a bailar, ¿viste? Claro. Que el común denominador de los chicos hacen. Yo era más de recitales, a mí me invitabas a un recital, por ahí sí iba. Claro. Pero no me gustaba ir a bailar y me acuerdo que un par de veces me invitaron mis compañeros y yo siempre decía, sí, voy, y no iba, ¿viste? Para no quedar mal, Claro. porque por ahí uno sentía vergüenza, qué sé yo. Después en un momento dije, no, ¿por qué voy a esconder lo que yo creo, no? ¿Por qué Claro. voy a avergonzarme de esto? Entonces ya después decía que no y me acuerdo que les compartí el Señor en su momento. Y después no me invitaron más porque ya sabían que yo no me iba a ir. enganchaba en esa. Y medio que en cierto punto es como que me sentí que me dejaron un poco de lado, ¿viste? Sí. Por eso. Y ahí me di cuenta que yo iba en contra de lo que el común de la gente creía o cómo vivía, ¿no? Entonces dije, ¿por qué
es ir en contra, porque es vivir como al revés de lo que los demás viven. Claro, lo normal era ir, salir todos los fines de semana. Sí, y era escuchar todos los lunes lo que habían hecho los pibes y yo me quedaba ahí colgado como, bueno, ¿no? Yo no salía a ningún lado, yo fui a la iglesia. Claro, sí, sí. Y ahí me empecé a dar cuenta de esto, ¿viste? Que seguir a Jesús es ir en contra de este mundo. Y ahí me acuerdo que empecé a notar, che, ¿y cuántas cosas hay de este reino de Dios que parece ir al revés de todo? Y ahí es donde empecé a notar, y me acuerdo, lo llamé a mi tío es pastor, y dije, tío, ¿cuántas cosas vos encontrás en el reino de Dios que funcionan a contramano de cómo este mundo se maneja, ¿no? Y me acuerdo que ahí me pasó él. Así que básicamente la canción nace ahí desde un pensamiento, de verme a mí mismo caminando a contramano de cómo otros caminaban. Y también pidiéndole ahí ayuda a mi tío. Y bueno, anoté, me acuerdo tenía un cuadernito ahí donde anotaba todas las ideas y después de ahí empecé a organizar un poco toda esa data y darle forma de canción. Facu, y bueno, así como con esta canción, ¿qué reinterpretar quizás, ahora hacerla en vivo? Claro, vos la escribiste allá en 2005, hay canciones como que no pasan la época, ¿no? ¿Qué otra canción tenés que cobran un significado ahora, que vos lo ves ahora con una madurez? Como dijimos hoy, ¿no? Ya casado, con experiencia. ¿Hay alguna otra canción además de esta que vos digas, ahora la canto y bueno, la cantaba cuando era pibe, cuando era más guacho, y ahora le encuentro otro gustito? Sí. Bueno, me pasa mucho bueno, si vos analizás mis canciones, mis letras, muchas tienen que ver con las primeras, más que nada, son esa época de adolescente ya joven, pasando la adolescencia a la juventud, donde, bueno, están las emociones como a flor de piel, está todo ahí como... y donde hay también quizá no una inmadurez espiritual, pero sí como un camino como de inicio, ¿sí? Yo digo que nunca hay como una inmadurez en el Señor, sino como que en realidad es como, son tus primeros pasitos y es algo que naturalmente se da. Entonces digo, quizá en su momento yo escribía mucho desde la emoción y desde tal vez un poco conocimiento, o un mínimo conocimiento, o hasta un desconocimiento de la gracia de Dios, claro. De la palabra. Y a veces digo, mirá, esta canción, hoy pensándolo, yo la escribí en un momento así como emocionalmente muy fuerte, de sentimientos de haber metido la pata, de haberme equivocado, de culpabilidad, claro, ¿no? Y de escribir por ahí desde ese lugar de dolor, de haberle fallado al Señor o de haberme sentido como, si esto es ser cristiano, yo no puedo, yo la verdad me rindo. Bueno, hoy en día entiendo la gracia de Dios desde claro. otro lado, ¿no? Y quizá digo, bueno, hoy no escribiría esa canción. Claro. Pero a la vez me gusta que haya sido así porque muestra todo un camino recorrido, ¿no? Entonces yo digo, mirá, esto era yo hasta... Tu crecimiento. Claro, ¿cómo? Lo ves. Y además ves que Dios en su amor también usó esas canciones para que otros chicos que estaban en la misma que yo se identifiquen. Claro. Y de alguna manera lo vean a Dios ahí o se acerquen a Dios a través de la canción. Eso para mí es el premio más lindo que me pudo haber regalado el Señor en cuanto a esto, a este ministerio, si querés llamarlo. Que muchas personas se identifiquen con canciones y que se acerquen a Él a través de ellas, para mí eso es un premio que no tiene nombre. De verdad, lo que yo siento cada vez que me escriben, che, Facu, mira, escuché esta canción y que, no sé, pasó esto, o me acerqué al Señor, o me reconcilié con el Señor. Claro. Eso para mí, amigo, de verdad, digo, bueno, ya está, valió la pena. Tanto esfuerzo, quizá, o a veces tantas frustraciones, porque también está esa parte que no la ve nadie, ¿no? Donde uno piensa en tirar la toalla más de una vez y se frustra o se bajonea y dice, che, servirá para algo tanto esfuerzo, tanto empeño.
¿no? Y por lo son menos como esas palmaditas. claro, un mensaje de esos, uno por lo menos es una manera de decir, bueno, vale la pena, valió la pena. A veces me imagino vos cuando estás componiendo o cuando compusiste todas esas canciones y las que se vienen, a veces uno no toma conciencia de la trascendencia que uno puede hacer llegar. Capaz que dentro de 10 años más seguimos hablando de El Reino del Revés, pero también de otras canciones que vienen, y cómo andás a ver, uno las larga y... Sí, y a dónde termina, ¿A dónde ¿no? termina? Sí, sí. De hecho, vos sabés que escribí una canción que todavía no saqué, que habla sobre esto justamente, ¿no? Ujú. De las canciones, de cómo nacen o en dónde nacen Ujú. y hasta dónde llegan, ¿no? Wow. Porque yo siento como que Dios te da la canción, pero después Dios le pone alas a esa canción y llegan hacia lugares que uno no se imagina. Claro, si vos te pones a imaginar o decir, quiero que llegue a tal lugar, y quizás no te va a llegar nunca. Ahora, cuando vos hablás otra vez de rendición, cuando uno se rinde a la inspiración, y bueno, ahí Dios en ese caso hace de las canciones vuelen por sí sola. Y me gustaría que me cuentes, Facu, si te acordás de algo específico de esa noche, de este recital, que te haya marcado, que te haya, no sé, que haya sobresalido, que puedas compartir con nosotros. Mm. Bueno, fue como muy emotivo porque fue recordar muchas cosas. Ese disco puntualmente, el disco de estudio, Ujú. cuando lo grabamos fue un disco que costó muchísimo parirlo, digamos. Sí. Lo padecimos mucho. No estoy hablando ni siquiera de lo económico, porque también fue grande la inversión, sino que fue como había muchas trabas, ¿viste? Como cosas que no se daban, información que se perdía, capaz que grabábamos y se borraba todo, había que volver a Claro, grabar. hoy es más fácil, ¿no? Pero estamos hablando, más allá de que parecen 10 años, lo más Sí. paradójico de todo esto es decir, así queda acá nomás, pero la tecnología en materia de audio, en materia de lo que sea, también Sí, crece y sí. mejora. A tal punto que, bueno, hoy en día, Y viste a pasos que... agigantados, Claro, digamos, sí. sí. Yo soy de la época donde hablaste del cassette, ¿no? Pero Sí, donde sí. los músicos sacaban un disco casi año y medio, lo hacían durar. Te querían contar una historia a través del disco, o sea, las canciones llevaban, que obviamente tenían el nombre del disco. Y esto me lleva a hacerte esta pregunta, porque hoy también uno se va ayornando y también está en la época de los sencillos, que son puros sencillos, porque hoy está lo de la inmediatez. ¿En cuál de Sí. las dos te sentís cómodo o cuál te gusta si tuvieses que elegir? Esto de armo un disco y cuento toda una historia, me lleva un tiempo, o bueno, Mm. saco, porque también tenés tu proyecto solista también, ¿no? Sí, sí. No, a mí me gusta mucho el disco o de última un EP de 4 o Claro, 5 ahí temas va. con una idea conceptual, viste, que por lo menos esos temas Sí. eh, que hablen de una idea así general, ¿no? Me gusta eso. Porque los singles, esto vos lo podés sacar y podés hablar de distintas cosas Claro. y que no tengan nada que ver uno con el otro. Me gusta más el tema de la idea conceptual a mí. Que de hecho lo último que hicimos con Corto en cuanto a disco de estudio fue un EP que se llama Nuestra Salvación y que habla de la llegada del Mesías, de la muerte del Mesías y de la resurrección y promesa de regreso del Mesías. Eso tenemos como un trabajo muy conceptual que me gustó, me encantó a mí poder hacerlo, llevarlo a cabo, ¿no? Nos pusimos en la piel de los discípulos, por ejemplo, el segundo tema que habla de la muerte, no es un tema esperanzador, es un tema que si vos lo agarrás solo, digamos, si lo hubiésemos sacado como single, es un tema triste que habla de la muerte de Jesús y que pareciera que todo se terminó ahí. En cambio, cuando vos escuchás todo el disco completo, sabés que después de eso viene la resurrección y viene la promesa de Jesús de decirle, bueno, yo me voy,
pero les dejo algo mejor, que es el Espíritu Santo, Claro. Y ya pronto vuelvo a buscarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, creo que la idea justamente de un disco conceptual está bueno porque se entiende completo cuál es el mensaje. Ahora, si vos agarrás los temas sueltos, por ahí... No se entiende mucho. No se entiende el mensaje total, sí. Sí. Bueno, obviamente que este disco en vivo, que lo lanzaron el año pasado, abre como una nueva etapa, ¿no? ¿Qué se viene para corto este año? Bueno, este año estamos con los 20, o sea, vamos a hacer un tour en lo posible por gran parte del país y bueno, estamos abiertos también a salir afuera, vamos a ver si se dan algunas posibilidades de salir del país también, para, bueno, recordar canciones y bueno, y festejar el cumpleañito, 20 que no son años. pocos, 20 Sí. años. Ya hay algunas fechas confirmadas, hay otras que están ahí en veremos todavía, pero bueno, ahí dependemos un poco de nuestro manager, Cayo, que le mando un saludo ahí. Sí, me dijo que andaba en la ruta, así Anda, que... sí, anda de viaje. Bueno, a ver si se puede las pilas, a ver si los cruza el charco. Sí. Eh, Sí, vamos a ver, está ahí trabajando duro el amigo, así que bueno. Facu, ¿qué mensaje le podrías dejar? La verdad me encantaría seguir charlando en mil cosas para compartir, porque también, gracias a Dios, han venido varias veces a Uruguay, vos también como solista, pero también me diste como banda en los campamentos de Veraca. ¿Qué recuerdos te vienen del campamento? Uy, sí, el Veraca yo lo conocía por algunos amigos, también colegas, músicos que habían, De oídas. habían participado. Sí, de oídas. Me acuerdo que cuando lo conocimos a Jorge, nos matamos de risa, nos cayó muy bien. Después lo volvimos a visitar, con el dúo, con Martín. Sí. Que cuando estuvimos ahí en el estudio también y fuimos a la iglesia. En ese momento cuando fuimos nosotros a Veraca estuvo Quique Pavón también, nos hicimos muy amigos de Quique. Sí. Grabaron unos sencillos, ¿no? Grabamos también con él, sí. No, fue hermoso y enorme. O sea, no podíamos creer la cantidad de gente, de acampantes. Impresionante. Muy grande. Y bueno, a mí me gustaría que ¿qué mensaje le querías dejar? Aquellos que quizás te siguen desde el inicio o te conocemos de hace un par de años, bastante, y a los nuevos oyentes, ¿qué nos podemos encontrar de corto plazo? Mira, esa pregunta muchas veces me la hacen, o inclusive esta pregunta de chicos que por ahí quieren empezar en la música y me dicen, che, Facu, ¿qué consejo me das? Y la verdad es que no soy muy así de... Mirá, te voy a cambiar la pregunta, porque no siempre se lo hago a todos, porque a veces me gustaría que me digas, a vos, bueno, obviamente, qué consejo darías, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Pero, Sí. ¿qué consejos te dieron a vos que te ayudó a salir Total. adelante? Buenísimo, porque es la respuesta que yo doy también cuando me hacen la pregunta de qué consejo querés dar. Es exactamente el mismo, porque es un consejo que me dieron a mí. Y básicamente es, Dios quiere tu corazón. Si Él tiene tu corazón, ya está. Es suficiente, Él tiene todo. Y lo llevo a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? La vida laboral, la vida sentimental, la familia, o lo profesional, porque muchas veces nosotros nos afanamos o nos preocupamos por esas cosas, pero en realidad Dios dice, dame tu corazón, yo quiero tener el control de tu vida y lo demás déjamelo a mí, no te preocupes, o sea, ocúpate sí, pero no vivas afanado por todas las demás cosas. Entonces búscame a mí primeramente, cuando el Señor dice búsquenme, o busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir solas, ¿sí? Yo te las voy a dar, pero en la medida en que vos me busques primero a mí, ¿sí? Entonces, yo, si tengo que dar un consejo,
es que Dios sea el primero en todo en tu vida, que Él sea la prioridad número uno. Y lo demás va a venir solo, porque vos te estás ocupando de las cosas de Él y Él se va a ocupar de lo que vos necesitas. Así que ese es mi consejo. Estamos hablando con Facu de Corto Plazo, 10 años de este disco No Me Dejaste Ahí, que está cumpliendo 10 años, pero como banda 20. Facu, me voy a terminar con una frase y me gustaría que vos la termines y vamos a presentar uno de los temas del disco. Incluso me gustaría que me digas con cuál tema. Corto Plazo es... Corto plazo es sinceridad y sencillez hecha música. Qué buena frase, ¿eh? Nosotros diríamos, porque a veces me hacen, viste, los memes, eso, es bueno para un tuit esto, ¿no? Facu, te mando un abrazo grande, la verdad, me encanta poder charlar con vos, compartir tu música, y bueno, me gustaría que me cuentes con qué tema de este disco en vivo te gustaría que la gente pueda disfrutar ahora cuando terminemos la charla. Bueno, vamos con Tu Luz en Mí. Tu Luz en Mí. Y bueno, y todos te pueden seguir en las redes sociales como @cortoplazo, ¿no? Sí, Corto Plazo, ahí van a encontrar toda la info de la banda. A mí me pueden seguir como FacuDNG, Facu D de dedo, N de nene, G de gris. Y bueno, ahí van a encontrar toda la info que quieran. Vamos a disfrutar, Facu, a Corto Plazo, y bueno, ojalá en este año nos podamos volver a escuchar, nos podamos volver a ver y en vivo, y eso significaría que vamos a estar disfrutando de 20 años de Corto Plazo. Te mando un abrazo grande. Dios quiera. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Vamos. Cuando tu prójimo acepta al cristianismo como algo bueno, pero no verdadero. ¿Esto es posible? Bueno, en estos últimos tiempos, un número cada vez mayor de intelectuales públicamente, perdón, que me agarró el cambio de clima, han afirmado que el cristianismo, aunque en su opinión es falso, es bueno para la sociedad. Quizás lo más sorprendente haya sido que Richard Dawkins, ateo de fama mundial y uno de los llamados 4 jinetes del nuevo ateísmo, en una entrevista para una emisora de radio británica LBC, Dawkins se describió a sí mismo como un cristiano cultural y expresó lo agradecido que está de vivir en un país cristiano con los valores que esto conlleva. Del mismo modo, Douglas Murray, también un conocido periodista y autor, reconocido por el papel, ha reconocido el papel crucial que tiene el cristianismo en la configuración de la civilización occidental, especialmente en valores fundamentales como lo de los derechos humanos y la libertad de expresión. Murray ha llegado incluso a autodenominarse como ateo cristiano. Miren todas las cosas que la gente dice, ¿no? Porque justamente es gratis hablar. En este sentido, aprecia profundamente los valores del cristianismo, pero no cree que sea cierto. ¿Esto es posible? Cuando se le preguntó qué se necesitaría para que creyera, Murray respondió: necesitaría oír una voz. Otra viajera sorprendentemente en este camino es Ayaan Hirsi Ali. Ella creció en África y se convirtió en una musulmana profundamente comprometida en su adolescencia, pero después de que los atentados del 11 de septiembre la obligaran a plantearse preguntas difíciles acerca del Islam, se convirtió en atea. En su libro Infidel o Infiel, le valió una gran notoriedad pública
así como también amenazas de muerte, porque viste que los musulmanes no andan con chiquitas. Y solía, por ejemplo, frecuentar a personas como Richard Dawkins o Christopher Hitchens. Pero entonces, en 2023, en noviembre, sorprendió al mundo al anunciar que se había convertido al cristianismo, un cambio motivado en parte por su temor a que todo lo que ama de Occidente tenga sus raíces en el cristianismo. Irsi Gali se vio influida por el historiador Tom Holland, no el actor, el de Spider-Man no, hay un historiador que tiene este nombre, que también se ha hecho famoso en los últimos años por defender públicamente al cristianismo a pesar de dudar de su veracidad. Qué controversial o qué raro todo esto, ¿no? Uno puede entender por qué el ateísmo cristiano, es increíble que en una misma frase esté la palabra ateísmo y después cristiano, puede resultar atractivo para determinadas personas. El nuevo ateísmo, que prometía conducirnos a las soleadas tierras del secularismo, donde nos esperaban rosas y gatitos, ha fracasado. Sus argumentos quedan expuestos como vacíos y muchos defensores se han vuelto en varias controversias. Mientras tanto, en el mundo occidental se ha enfrentado a una avalancha de desafíos, por ejemplo, desde el COVID-19 hasta las crisis financieras, desde el caos medioambiental hasta el estancamiento político y el tribalismo. Todo esto ha tenido una crisis de significado, con muchas personas luchando con responder preguntas básicas, como por ejemplo, ¿para qué sirve la vida? O ¿dónde se encuentra la esperanza? Y yo entiendo que el cristianismo tiene la respuesta, o sea, hay tanta libertad de cada uno de discursos que existen en el mundo, que al final y al cabo el cristianismo puede responder estas preguntas. Y para los cristianos en estos momentos se ha vuelto como desafiante y emocionante. Emocionante porque después de tantos años de que el cristianismo ha sido ridicularizado como quizás la raíz de todos los males, o algunos creyentes han sido descritos como ilusos, el nuevo ateísmo ha dado un paso a un momento cultural en el que se vuelve a hablar del cristianismo, pero esta vez con calidez. Sin embargo, el cristianismo, en este tiempo, al mismo tiempo hay un desafío. El cristianismo no es solo un buen consejo o simplemente, bueno, me deja ser libre. No, el cristianismo es buenas nuevas para transformar. ¿Y cómo podemos ayudarles quizás así como a estas personas famosas, ¿no? También hay muchas personas, amigos cercanos, familiares, que ven que es notorio los beneficios sociales que tiene el cristianismo y que derivan, que creen que todas esas cosas son verdaderas. Y voy a señalar quizás una paradoja. Una forma de avanzar en esto es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una amiga que es un miembro comprometido de la Sociedad de la Tierra Plana. Un día esta amiga anuncia alegremente que está muy emocionada porque acaba de ganar un crucero alrededor del mundo y que la próxima semana partirá en un transatlántico durante 2 meses. Pero yo le puedo preguntar, pero pará, ¿vos no sos terraplanista? Y ella me responde, ¿estás sugiriendo que solo los defensores del globo terráqueo, Pipo, tienen derecho a dar la vuelta al mundo en un crucero? ¡Qué arrogante! Entonces yo le respondería, bueno, podés creer lo que querés o lo que quieras, pero hay solo una realidad de que el mundo es un globo o un ovoide que te va a permitir disfrutar de este viaje en todo su esplendor. Algo similar ocurre con Dawkins, Murray y también otros personajes o otras personas. Por supuesto que son libres de creer en los valores que quieran. El problema es que esos valores no tienen sentido cuando se desconoce y se desconecta de la fe cristiana que lo sustenta. Por ejemplo, la idea de los derechos humanos, el valor de la dignidad, cuando se rastrean sus raíces, es completamente bíblica.
porque ya se deriva de una enseñanza fundamental que está en Génesis 1. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por cierto, el deseo de esos ateos cristianos de hoy en día es disfrutar del fruto de esa idea, incluso rechazando la raíz, y parece que esto no es algo del todo nuevo, porque esta tensión fue señalada hace más de 100 años, nada más ni nada menos que por Friedrich Nietzsche, que escribió: cuando uno renuncia a la fe cristiana, le quita el derecho a la moral cristiana. Esta moralidad no es un absoluto evidente. El cristianismo es un sistema, una visión completa de las cosas pensadas en conjunto. Al separar uno de sus conceptos principales, la fe en Dios, se rompe el sistema completo. No queda nada necesario en nuestras manos. El tema es que él sacó eso, pero puso otro tipo de sistema. No es que inventó nada ni dijo, bueno, y ahora para él, si Dios está muerto, entonces también ahora todo es permitido, entonces no hay moral, no hay nada que lo juzgue. Como cristianos estamos de acuerdo que Nietzsche en este punto tiene razón. Los bienes sociales que Dawkins, Murray, Holland, Irsi Halley han visto en el cristianismo no son accidentales, porque provienen de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, y sobre quién es Dios y en quién somos nosotros. Si hay un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, y si ese Dios demostró su amor por nosotros a través del sacrificio en la cruz, entonces sí tiene sentido hablar de derechos humanos, o de dignidad, o de valor, o de libertad. Por otro lado, si solo somos moléculas en movimiento, entonces el cristianismo es, en el mejor de los casos, un cuentito de hadas, o en peor de los casos una ilusión. Y en este artículo, en el que se anuncia la conversión de Irsi Halley, reconoció que necesitaba ir más allá de considerar el cristianismo como algo bueno para la sociedad. Por supuesto, esto lo dice ella, ¿no? Por supuesto, todavía me queda mucho por aprender acerca del cristianismo. Cada domingo descubro algo más en la iglesia, pero he reconocido en mi largo viaje a través de un desierto de miedo y dudas que hay una forma mejor de afrontar los retos de la existencia que lo que ofrecen el Islam o la incredulidad. En su reciente diálogo con Richard Hawkins, fue aún más lejos, conectando los puntos entre su aparición en su apreciación en los beneficios del cristianismo y su creencia en la historia y en las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos que de una manera similar han comenzado quizás a ver que el cristianismo tiene un legado, ya sea en términos de derechos humanos o cultural, en el arte, en la música, en la literatura? Yo creo firmemente en el poder de las preguntas curiosas. Por ejemplo, en el enfoque que Pablo adopta en Hechos 17. Acércate a los amigos, habla con ellos acerca de esos valores que aprecian y que elogian porque lo han visto, pero luego hay que ser valiente y preguntarle si se han cuestionado cuál es el origen de esas cosas que tanto les importa, porque luego de hacerle esas preguntas, ellos se pueden pensar alguna vez que estos valores no tendrían sentido si Jesús no hubiese estado en esta tierra, o que no fueran ciertas todas las cosas que quizás muchos le dicen que la Biblia es un cuento de hadas. ¿A vos te gustaría, le podemos preguntar a estas personas, a estos amigos, vivir en una casa, en una zona sísmica donde los cimientos no existen? ¿A vos te gustaría estar por ejemplo, en Chile? En Chile, durante todos los años, en toda su historia, siempre fue un lugar sísmico, porque bueno, vieron que de ahí empieza lo que se llama la falla de San Andrés y sigue todo hasta Estados Unidos. Bueno, vos imaginate si las estructuras de los edificios no fueran antisísmicas. Por último, no nos olvidemos también del poder que tiene la oración. Por un lado, es fácil quizás criticar a estas personas famosas como Dawkins o Murray, que quieren intentar quedarse con ese pastel de los beneficios
del cristianismo y de esa libertad que tiene la civilización occidental y cristiana. Incluso se quieren comer este pastel no creyendo que hay un pastelero, o sea, que existe un pastelero que hizo el pastel. Pero obviamente estamos años luz de lo que niega, de lo que es este antiguo nuevo ateísmo, que supuestamente habría descartado esta misma conversación por ridícula. Estoy hablando de los pioneros del ateísmo, ¿no? Yo creo que hay que orar mucho por estos pensadores, por estos amigos que están dando estos pasos. Hay que animarlos a que sigan por este camino, sí, pero quizás hay que regalarles algún libro como, por ejemplo, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, o alguna vez te has preguntado, porque en toda la historia cristiana, también reciente como antigua, está lleno de testimonios de personas como C.S. Lewis. ¿Cómo es el que hizo el caso? Lee Strobel, el que hizo la película El caso de Cristo. Usted, Andresito, a mí, míreme, no haga nada. ¿Usted vio la película El caso de Cristo? ¿No la vio? Mírela. No haga pavadas este fin de semana y mire la película El caso de Cristo. Bueno, que estas personas comenzaron apreciando los beneficios del cristianismo, incluso hasta siendo muy ateos, y finalmente al encontrar a Jesús encontraron la razón de estos beneficios, que es el corazón del cristianismo, o sea, se reencontraron con el Creador. ¿Qué le parece, Andresito? Nos vamos a ir a la pausa, dándole las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía y nos reencontramos el día de mañana. Nosotros ahora nos vamos a disfrutar luego de la pausa el contenido de Vite, la canción del día, y quédense en la sintonía